Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Es verdaderamente sorprendente que ya estamos llegando a la 10ª lección del trimestre. El próximo estaremos estudiando sobre hacer amigos para Dios, la alegría de compartir en su misión. Por el título, imagino que tocaremos la maravillosa experiencia de la evangelización. Sin embargo, en lo que corresponde a nuestra lección actual, retomaremos el tema de la interpretación de las Escrituras, ahora visto bajo los lentes de la historia. ¿Estás listo para observar cómo distintos tipos de hallazgos demuestran la veracidad de la santa palabra de Dios? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Te recuerdo que realizaremos este repaso usando 4 etapas en las que el aprendizaje humano se lleva a cabo con naturalidad. Cada etapa tiene un componente que se anexa a los anteriores hasta sencillamente conseguir que los conceptos estudiados lleguen a incorporarse a la vida, ya que la meta no es adquirir información, sino formar un carácter semejante al de nuestro Señor. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La primera fase consiste en determinar por qué esta lección es importante para cada uno. Y para esto te hago una pregunta. ¿Qué pasaría en tu vida espiritual si descubrieras que las descripciones que hace la Biblia de lugares, acontecimientos o personas son imprecisas o ficticias? Este repaso tocará justamente este asunto. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Como es común ya en nuestro programa, este segundo segmento tiene la característica de que toca algunos de los puntos más importantes de la lección de la semana. Comencemos con el primero de ellos. Los lugares bíblicos. Hay mucho interés en desacreditar la Biblia. Incluso a nivel teológico, hay una corriente llamada la alta crítica, que usa un método de interpretación de las Escrituras que niega rotundamente su naturaleza divina y la tratan como un libro cualquiera. Para ellos, los relatos que la Escritura contiene solo buscan dar un mensaje moral, pero no creen que haya tal cosa como milagros o intervenciones divinas. Si esto fuera cierto, muchas cosas narradas en la palabra de Dios serían simplemente invenciones o fábulas, y los lugares descritos en sus páginas serían sitios imaginarios. Pero si se puede probar que los lugares o personajes realmente existieron, entonces los acontecimientos que se relacionan con ellos también deben serlo, sin importar cuán milagrosos o sobrenaturales nos parezcan. Como cristianos, nosotros creemos lo que el Señor Jesús asegura en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues bien, toquemos el primero de esos sitios, Saharaim. En 1 Samuel capítulo 17 versículos 52 y 53 se describe que después de que David diera muerte a Goliat, los filisteos huyeron hacia sus ciudades amuralladas, siendo mencionadas entre ellas Saharaim, que en hebreo significa 2 puertas. Este nombre es muy singular, por lo que nos dice la lección del martes de que la mayoría de las ciudades amuralladas antiguas tenían solamente una puerta, pero esta al parecer tenía 2.
Lo más interesante es que en excavaciones arqueológicas hechas en el lugar descrito en la Biblia en donde se desarrolló esta batalla, se han desenterrado algunas de esas ciudades filisteas y hay una que tiene esa característica, lo que indica no solamente que el sitio es verdadero, sino que también tiene la implicación de que el relato de la muerte de un gigante por manos de David también lo fue. Toquemos ahora un segundo lugar, la ciudad de Babilonia. Una de las ciudades que la Biblia más menciona es precisamente esta. Tuvo mucho que ver con la historia del pueblo de Dios y se usa también como símbolo profético, pues es innegable que esta ciudad existió y que conquistó a Judá, destruyendo Jerusalén y su templo. La costumbre de los relatos antiguos, principalmente las crónicas que se escribían a los reyes, era mencionar solamente los éxitos que ellos tuvieron y ocultar sus derrotas. La Biblia es el único libro antiguo que rompe con ese modelo y que menciona tanto lo uno como lo otro. Libros como Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas y Zacarías, por mencionar solo algunos de ellos, hablan explícitamente de Babilonia, refiriéndose tanto a sus conquistas como a su caída. La arqueología y la historia, por fuentes extrabíblicas, han logrado establecer que esa ciudad existió y que fue conocida por sus jardines colgantes como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También se ha descubierto que monumentos como el Sigurat, con el templo de Marduk en su cúspide, y la puerta de Ishtar, eran otras de esas maravillosas construcciones. Si Babilonia realmente existió, entonces relatos como los descritos por Daniel, como el horno de fuego y el foso de los leones, también debieron haber sucedido, no importa cuán sorprendentes o milagrosos nos parezcan. Pero hablemos ahora de un tercer lugar. A mi parecer, una de las cosas más extraordinarias en favor de la Biblia es que Dios haya conservado una ciudad hasta el día de hoy. Estamos hablando de Jerusalén, tal vez la localidad habitada más antigua del planeta, ocupada por los jebuseos cuando David la tomó en el año 1004 a.C. y la convirtió en la capital de su reino. A partir de entonces, Jerusalén ha sido conquistada 26 veces y ha estado bajo el dominio de los egipcios, asirios, babilonios, persas, macedonios, asmoneos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. Posiblemente sea la ciudad habitada con mayor cantidad de excavaciones arqueológicas. Pero la pregunta es, ¿por qué existe todavía? No sé qué les parezca a ustedes, pero para mí es el testimonio viviente, no solo de que la Biblia es verdadera porque la menciona, sino de que el Dios que ella presenta y que interviene en la historia humana también es verdadero. Que una ciudad tantas veces conquistada y destruida esté de pie actualmente es un testimonio innegable de la veracidad de Dios y su palabra. Memphis, Babilonia, Nínive, Tiro son solo historia y un montón de escombros, pero Jerusalén sigue en pie diciéndole al mundo, a diferencia de Atenas y Roma, que el Dios de la Biblia no es mitología estudiada en los libros de historia, sino que sigue siendo adorado por judíos y cristianos. Esto nos lleva al segundo punto, los acontecimientos bíblicos. Ya desmantelamos la idea de que la Biblia es un libro meramente de carácter moral, ya que ejemplificamos cómo los lugares que menciona son verídicos. Entonces, los hechos que describe en relación con ellos también deberían serlo.
Sin embargo, alguien podría decir que mitologías como la griega, por ejemplo, también describen lugares como el Monte Olimpo, el mar Egeo, Atenas, Creta, y no por eso Zeus, Afrodita, Poseidón, Hermes y otros dioses son reales o que sus leyendas deben ser consideradas como hechos históricos. Pues de esto podemos decir lo siguiente: para ninguna mitología se ha comprobado tampoco ningún acontecimiento como verídico, pero la arqueología y la historia están llenas, saturadas de descubrimientos que validan los hechos descritos en la Biblia. Y para muestra, los siguientes ejemplos. Número 1. La campaña de Sennacherib. En 2 de Reyes 18 y 19, 2 de Crónicas 32 y en Isaías 36 y 37 se describe la incursión que hace el rey asirio Sennacherib contra Judá. Lo más sorprendente no es que haya tomado varias ciudades, entre ellas Laquis, sino que cuando el rey Ezequías pide ayuda al Señor debido a esa invasión, él le responde por medio del profeta Isaías en 2 de Reyes capítulo 19 versículos 34 y 35 diciendo: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. El registro agrega: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Excavaciones hechas en Irak no solo descubrieron Nínive, la capital asiria, sino que desenterraron el palacio de Sennacherib y documentos donde él describe detalladamente su ataque a Judá. En una pared de la sala central de su palacio se hallaron relieves tallados que mostraban su ataque a la ciudad de Laquis y una procesión en la que llevaban como esclavos a los sobrevivientes en dirección a Nínive. Pero lo que más nos interesa es un escrito en el que, en lugar de describir cómo tomó Jerusalén, solo dice: en cuanto a Ezequías de Judá, que no se sometió a mi yugo, lo encerré en su ciudad como un pájaro en su jaula. Aquí hay que hacernos una pregunta: ¿por qué no se describe una conquista de la capital de Judá y el sometimiento del rey Ezequías? ¿No sería esto la cumbre de los logros de Sennacherib? Pues no se describe sencillamente porque nunca ocurrió. Solo la sitió por un día, después del cual el Señor acabó con su enorme ejército y lo regresó humillado a Nínive. Por supuesto, esto no lo iba a escribir Sennacherib en ninguna parte, pero el hecho de solo llegar a decir que encerró a Ezequías en su ciudad y dejar ahí el relato, indica que la liberación sobrenatural de la que habla la Biblia en realidad sucedió como un acontecimiento verídico. Con esto mostramos la manera en que hallazgos arqueológicos ratifican el relato de las Sagradas Escrituras. Pero veamos ahora un segundo hecho: el esplendor de Babilonia. Como creyentes sabíamos por las Sagradas Escrituras que Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Sin embargo, aparte de la Biblia, no había ninguna otra evidencia de que este rey había sido el artífice del esplendor de la ciudad de los jardines colgantes. Hasta que hace 100 años, el arqueólogo alemán de apellido Koldewey la excavó y corroboró que la Biblia tenía la razón. Aparte de eso, pudo descubrir que Belsasar efectivamente fue corregente de Nabonido cuando la ciudad cayó en manos de los persas. Y ahora un tercer ejemplo: la conquista misma de Babilonia. El libro de Daniel nos registra la caída de Babilonia a mano de los persas en el capítulo 5, versículos 30 y 31, y nos menciona también el nombre de Ciro como uno de sus reyes. Eso está en Daniel capítulo 10, versículo 1. Pues bien,
Un cilindro de arcilla que se encontró en 1879, conocido como el cilindro de Ciro, confirma que este individuo tomó aquella ciudad sin librar batalla en el año 539 a.C. Esa pieza de cerámica contiene inscripciones cuneiformes babilónicas con el relato de ese acontecimiento. Otra confirmación de que un hecho que la Biblia ya había narrado se verifica con descubrimientos arqueológicos. Y llegamos ahora a nuestro tercer punto, personajes bíblicos. Miremos tan solo 3 personajes importantes de la Escritura. En primer lugar, hablaremos de David. En 1992, Philip R. Davis de la Universidad de Sheffield declaró que no había evidencia arqueológica del imperio bíblico de David y Salomón, aseverando que esos personajes eran sencillamente figuras ficticias. Sin embargo, en cuestión de los 2 años que siguieron, se descubrieron 4 referencias extrabíblicas del rey David en inscripciones egipcias, arameas y moabitas, siendo la más sorprendente, a mi manera de ver, la estela de basalto de Dan, escrita por algún escriba del rey sirio Asael. En ella se refiere a su victoria sobre la casa de David de Judá. Esa expresión se refiere a la dinastía davídica y es usada en 1 de Samuel 20:15, 2 de Samuel 3:1, 1 de Reyes 12:20 y 26, Salmo 122:5, Isaías 7:2 y Zacarías 12:10, entre otras. Como resultado, ningún otro erudito a partir de ese momento puso en duda la existencia del personaje bíblico de David. Hablemos ahora de un segundo personaje, el profeta Isaías. Este es uno de los profetas más prominentes de las Escrituras. Y aunque hasta hace poco no había ningún descubrimiento arqueológico que validara su existencia, en 2009 se descubrió en una excavación hecha en Jerusalén una impresión hecha con un sello que decía Isaías el profeta. Esta inscripción estaba a menos de 3 metros de otra muy importante, una que decía Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Como sabemos, estos 2 personajes fueron contemporáneos. Este hallazgo definitivamente es una prueba irrefutable de la existencia de estos 2 personajes. Pero hablemos del tercer personaje, el más importante de todas las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesús. Como se ve en la lección del miércoles, la arqueología ha encontrado evidencias de la existencia de Caifás y Pilato, 2 personajes que jugaron un papel decisivo en la muerte del Salvador. El historiador romano Tácito escribe sobre su muerte en la cruz por órdenes de Poncio Pilato. Y Plinio, a principios del siglo II, dice que los seguidores de Cristo lo adoraban como a un dios. Por otro lado, la descripción que se hace de su escarnecimiento y crucifixión corresponde perfectamente con la forma en que los romanos practicaban este método de tortura y ejecución. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que pese a ser asesinado por común acuerdo entre las principales autoridades judías y romanas, los seguidores de Jesús, en lugar de huir y esconderse víctimas del amedrentamiento y el miedo, salen públicamente y esparcen por el mundo la noticia de su resurrección. Si esto no hubiera sido verdad, jamás se habría constituido la iglesia cristiana, ya que una mentira no tiene el poder de llenar de valor un grupo de seguidores que habían estado escondiéndose hasta el domingo de resurrección. La Biblia dice que más de 500 personas vieron vivo al Señor durante 40 días después de su muerte y que testificaron de haberlo visto ascender al cielo.
Pablo, el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, asegura que se le apareció vivo cuando él, yendo a Damasco, procuraba perseguir a sus seguidores y a partir de ese momento se volvió un discípulo suyo. Juan asegura que siendo un anciano exiliado, lo vio y escuchó de sus labios la promesa de que retornaría a esta tierra para crear cielos nuevos y tierra nueva. El testimonio extrabíblico y la reacción de los seguidores del Señor al conocer su resurrección son un testimonio no solamente de que Jesús de Nazaret existió, sino de que es el Hijo de Dios. Primera los Corintios capítulo 15, versículos 3 al 8 y versículos 12 al 14 y 20 es magistral al afirmar: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora pasamos a un aspecto de nuestro repaso que tiene que ver con la aplicación, el tercero. Y para ello te propongo resolver los siguientes escenarios. Número 1. ¿Cómo nos ayudan los descubrimientos arqueológicos a responder a los incrédulos con respecto a la veracidad de la Biblia? Pero permíteme ahora ir al otro lado, a la otra cara de la moneda, que es la pregunta final de la lección del miércoles. Ella nos invita a pensar en que, aunque siempre es bueno contar con evidencias arqueológicas que respaldan nuestras creencias, ¿por qué es importante que nuestra fe no dependa de estas cosas por más útiles que sean? Y la tercera pregunta que tengo para ti es la siguiente: ¿cuál es tu mayor evidencia de que Jesucristo existió, existe y que es Dios? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Para terminar, permíteme dejarte una tarea. Busca en internet algún documental adventista sobre arqueología y míralo durante la semana. O lee en algunas páginas que te puedan ilustrar sobre cómo la arqueología ha logrado confirmar muchos datos que ya se habían dicho en la Biblia. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Muchos descubrimientos arqueológicos en Israel y territorios aledaños han demostrado la veracidad de los relatos bíblicos, dándoles la característica de confiables. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Recuerda, aunque esta cuarentena nos tiene encerrados, ya pronto terminará, pero antes y después siempre debemos seguir creciendo, compartiendo nuestra esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.